Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en los orígenes. Hoy nos adentramos en unos textos realmente antiguos, testimonios que nos abren una ventana a los primerísimos tiempos de la Iglesia en Roma. Vamos a seguir la pista de una figura clave, San Evaristo, a través de los ojos de quienes escribieron hace muchos siglos. Tenemos sobre la mesa extractos de lo que se conoce como testimonios patrísticos, es decir, escritos de los llamados padres de la Iglesia, figuras fundamentales de los primeros siglos. En concreto, vamos a centrarnos en las menciones a San Evaristo, considerado tradicionalmente uno de los primeros papas. Las fuentes clave para hoy son San Ireneo de Lyon, que escribe ya en el siglo II. Imagínate, el siglo II. Entrañar qué nos dicen realmente estos textos antiguos sobre Evaristo, por qué son importantes estas menciones y cómo, según la perspectiva de nuestros documentos, contribuyen a dibujar esa línea de sucesión apostólica en Roma. Tan debatida a veces. Así que vamos a meternos de lleno en el análisis de estas fuentes. Exacto. Y lo que resulta verdaderamente fascinante al examinar estos documentos es observar cómo se va construyendo y transmitiendo la memoria histórica en la Iglesia primitiva. No estamos ante simples listas de nombres o crónicas asépticas, ¿eh? Son testimonios de una conciencia muy temprana sobre la importancia de la continuidad, de la estructura, del liderazgo dentro de la comunidad cristiana en Roma. Analizaremos qué aporta cada uno de estos textos, su contexto y, el peso histórico que se les atribuye en la documentación que estamos manejando. Perfecto. Pues empecemos por el más antiguo, San Ireneo de Lyon. Estamos hablando de alguien que escribe alrededor del año 180 después de Cristo, menos de un siglo después de la muerte de los últimos apóstoles. Casi nada. En su obra magna, Adversus Hereses, contra las herejías, Ireneo se dedica a refutar las doctrinas gnósticas, y una de sus herramientas clave es precisamente la sucesión apostólica. Él presenta una lista de los obispos de Roma como garantía de la auténtica tradición recibida de los apóstoles. Menciona explícitamente, después de que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron fundado y edificado la iglesia de Roma, pusieron el oficio del episcopado en manos de Lino. Lino, sí. A este le sucedió Anacleto. Después de este, en tercer lugar desde los apóstoles, recibió el episcopado Clemente. A este Clemente sucedió Evaristo, a Evaristo Alejandro. Y así sigue. Ahí está, Evaristo como el quinto nombre en esa lista, el cuarto sucesor tras los apóstoles, según Ireneo. Precisamente. Y es fundamental entender el contexto que mencionas, ¿eh? Ireneo no escribe un tratado de historia por el simple placer de registrar nombres. Su obra, Adversus Hereses, tiene un propósito apologético muy claro. Buscaba defender la fe ortodoxa frente a grupos gnósticos que afirmaban poseer enseñanzas secretas, transmitidas, al margen de la estructura eclesial visible. Para Ireneo, la garantía de la verdad doctrinal reside en la enseñanza pública, transmitida fielmente desde los apóstoles a través de una línea ininterrumpida de obispos en las iglesias principales, y especialmente la de Roma. Entonces, la lista no es solo una curiosidad histórica, sino que es un argumento teológico central para él. Pero, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de esa lista como un registro histórico exacto? ¿No podría Ireneo haberla, ajustado un poco para que encajara en su argumento? Es una pregunta pertinente, claro. Ciertamente, el propósito es apologético. Sin embargo, para que su argumento tuviera alguna fuerza frente a sus adversarios, Ireneo necesitaba basarse en una tradición que fuera al menos ampliamente reconocida y aceptada por la comunidad cristiana de su tiempo, especialmente en Roma misma, donde él también pasó un tiempo. No podía simplemente inventarse una lista de la nada, eso habría desacreditado su propio argumento, lógicamente. Por tanto, aunque su interés principal no sea la precisión histórica per se, la lista que presenta, incluyendo a Evaristo, refleja muy probablemente una memoria institucional ya existente y consolidada a finales del siglo II sobre quiénes habían dirigido la Iglesia romana. Señala una conciencia temprana y clara de esa sucesión, considerándola un hecho histórico relevante y no una mera abstracción. O sea, Evaristo aparece como un eslabón reconocido en esa cadena. Entendido. Así que Ireneo nos da el nombre, el orden y, crucialmente, el contexto de por qué se consideraba importante recordar esa sucesión ya en el siglo II. Vale. Ahora, viajemos unos 120, 130 años hacia adelante, hasta principios del siglo IV, con Eusebio de Cesarea. Él es conocido como el padre de la historia de la Iglesia por su monumental Historia Eclesiástica. Efectivamente, Eusebio representa un paso más allá.
Ya no escribe primordialmente para refutar herejías específicas, como Ireneo, aunque bueno, la defensa de la ortodoxia sigue presente, claro. Su objetivo es compilar una historia sistemática y documentada de la Iglesia desde sus orígenes hasta su propia época, un momento crucial en que el cristianismo está a punto de ser reconocido oficialmente por el Imperio Romano con Constantino, y utiliza fuentes anteriores, incluyendo a Ireneo, pero también busca archivos, crónicas, otros registros. Y Eusebio confirma la lista de Ireneo, ¿verdad? Pero añade algo más. Sí, Eusebio recoge la misma secuencia de obispos romanos: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro. Pero lo que añade, y que resulta muy interesante, es un intento de datación, de sincronizar la historia de la Iglesia con la historia del Imperio Romano. En el caso de Evaristo, Eusebio afirma que asumió el episcopado en el año 12º del Imperio de Domiciano. El 12º año de Domiciano. Eso nos situaría alrededor del 97 o 98 DC. Esto sí que parece un dato potente, porque conecta directamente la figura de Evaristo con un emperador romano concreto y una fecha específica dentro de la cronología imperial. Ya no es solo una figura en una lista interna de la Iglesia, no. Exacto. Aquí es donde, como indica el análisis de la fuente que manejamos, Eusebio intenta anclar la sucesión episcopal en la historia secular, en un marco cronológico verificable externamente. Al vincular el inicio del pontificado de Evaristo con el reinado de Domiciano y, por tanto, su continuación bajo Trajano, lo sitúa firmemente en el contexto del Imperio Romano de finales del siglo I y principios del II. Esto tiene una doble implicación. Por un lado, refuerza la percepción de la historicidad de Evaristo y de la propia sucesión. No es una figura mítica o legendaria flotando en un tiempo indeterminado. Y por otro lado, demuestra la creciente conciencia de la Iglesia, en la época de Eusebio, de su propia historia como parte integral de la historia universal, interactuando con el poder imperial. ¿Y qué fiabilidad podemos dar a esa fecha concreta que da Eusebio? Escribe más de 2 siglos después de los hechos. ¿De dónde la sacaría? Es una excelente cuestión, sí. La cronología de los primeros obispos de Roma es notoriamente compleja, y las fuentes a menudo discrepan en los detalles. Eusebio probablemente se basó en crónicas cristianas anteriores o en listas episcopales que ya intentaban establecer fechas, quizás comparando diferentes tradiciones. No podemos tomar el año 12º de Domiciano como una fecha absolutamente segura e irrefutable, claro está. Sin embargo, lo significativo es el intento de Eusebio de establecer una cronología precisa y de conectarla con la historia imperial. Muestra una metodología historiográfica, aunque rudimentaria para nuestros estándares, y una voluntad de presentar la historia de la Iglesia de forma ordenada y contextualizada. Refuerza al menos la plausibilidad histórica de Evaristo como una figura de esa época específica. Vale. Entonces Ireneo nos da el nombre y el lugar en la cadena de sucesión, con un fuerte argumento teológico detrás. Eusebio confirma esto y añade un marco cronológico, conectándolo con la historia romana. Ahora llegamos a nuestra tercera fuente principal, el Liber Pontificalis, el libro de los papas. Este es bastante posterior, su núcleo se compila en el siglo VI, aunque, como decíamos, utiliza materiales más antiguos. ¿Qué añade este libro a la figura de Evaristo? El Liber Pontificalis es una fuente de naturaleza diferente. No es una historia como la de Eusebio ni un tratado apologético como el de Ireneo. Es, bueno, una colección de biografías breves de los papas, desde San Pedro hasta la época de su compilación y continuada después. Su objetivo parece ser más bien preservar la memoria institucional y litúrgica asociada a cada pontífice. Como bien señalas, aunque compilado en el siglo VI, se basa en catálogos y tradiciones anteriores, algunas quizás recogidas en el llamado catálogo liberiano del siglo IV y otras posiblemente de tradición oral o registros locales de Roma. Y aquí es donde encontramos detalles más biográficos y sobre su labor, ¿no? La fuente menciona que el Liber Pontificalis dice que Evaristo era natione Grecus, ex patre Judaio nomine Iuda de Betlehem Chichitate. O sea, griego de nación, hijo de un judío llamado Judas de la ciudad de Belén. Una descripción bastante peculiar y detallada, ¿eh? Sí, esa descripción es ciertamente llamativa y plantea interrogantes. Refleja un dato histórico real, una tradición familiar, o quizás tiene algún significado simbólico que se le quiso atribuir posteriormente.
El origen griego era común en la iglesia primitiva de Roma, pero la conexión con Belén y un padre judío llamado Judas es más específica y, bueno, difícil de verificar. Es un buen ejemplo de cómo el Liber Pontificalis a menudo mezcla elementos que podrían ser históricos con otros que parecen más bien tradiciones posteriores o incluso leyendas piadosas. Además del origen, menciona que gobernó la Iglesia durante unos 9 años. Y aquí viene un detalle organizativo muy citado. Se dice que «Hic titulos in urbe Roma divisit presbyteris et 7 diaconos ordinavit, qui custodieren episcopum predicantem propertibuses stylum veritatis». Es decir, que dividió los títulos, las primeras iglesias parroquiales de Roma, entre los presbíteros y ordenó 7 diáconos para que custodiaran al obispo mientras predicaba por causa del estilo de la verdad. Suena un poco formal. Ese es uno de los pasajes más comentados sobre Evaristo en el Liber Pontificalis. Sí. La división de los títulos entre los presbíteros se interpreta a menudo como un paso importante en la organización pastoral y administrativa de la creciente comunidad cristiana en Roma. Sugiere una descentralización o una estructuración más formal del clero local bajo la autoridad del obispo. La mención de los 7 diáconos es igualmente significativa. Algunos la conectan con el relato de los Hechos de los Apóstoles sobre la institución de los 7 diáconos en Jerusalén, quizás viendo una analogía o una restauración de esa estructura en Roma. La función de custodiar al obispo predicador es un poco enigmática, sí, pero podría aludir a un papel de asistencia litúrgica, administrativa o incluso doctrinal. Pero de nuevo, estamos en el siglo VI mirando hacia atrás, al año 100 aproximadamente. ¿Podemos creer que Evaristo realmente tomó estas decisiones organizativas tan específicas? ¿O es más probable que el Liber Pontificalis esté proyectando hacia el pasado una estructura eclesiástica que ya estaba más desarrollada en siglos posteriores? Esa es exactamente la encrucijada crítica al usar el Liber Pontificalis. Los historiadores tienden a ser cautelosos. Claro, es muy posible, incluso probable, que algunos de estos detalles organizativos reflejen más la realidad de los siglos IV o V, cuando estas estructuras estaban bien establecidas, que la situación exacta en tiempos de Evaristo. Sin embargo, como señala la fuente que estamos analizando, el valor del Liber Pontificalis reside también en mostrar qué tipo de memoria y qué tradiciones se habían consolidado en torno a la figura de Evaristo siglos después. El hecho de que se le atribuyeran específicamente estas medidas organizativas sugiere que, en la memoria de la Iglesia romana, Evaristo era recordado no solo como un nombre en una lista, sino como una figura que había contribuido activamente a la estructuración y organización de la comunidad. Aunque los detalles concretos puedan ser anacrónicos o adornados, reflejan una tradición persistente sobre su importancia administrativa. Y el Liber Pontificalis también menciona su martirio y su sepultura junto a San Pedro, en el Vaticano, ¿verdad? Sí, afirma que sufrió el martirio y fue enterrado cerca del cuerpo de San Pedro. Sin embargo, es importante notar que las fuentes más antiguas, como Ireneo o Eusebio, no mencionan el martirio de Evaristo, aunque sí lo hacen para otros obispos tempranos como Telésforo. Esto hace que muchos historiadores consideren la noticia del martirio de Evaristo, en el Liber Pontificalis, como una adición posterior, quizás parte de una tendencia a atribuir el martirio a la mayoría de los primeros papas como señal de honor y fidelidad. La historicidad de su martirio es, por tanto, bastante dudosa. Entendido. Entonces, si recapitulamos, tenemos a Ireneo siglo II dándonos el nombre y el lugar en la sucesión, crucial para la defensa de la tradición apostólica. Luego Eusebio, siglo IV, lo confirma, le añade un marco cronológico ligado al Imperio Romano, reforzando su historicidad, y finalmente el Liber Pontificalis, siglo VI, aunque menos fiable en los detalles y mezclando historia con tradición, nos transmite una memoria consolidada sobre su origen, su labor organizativa, títulos, diáconos y su final, aunque lo del martirio sea dudoso. Es como ver la figura de Evaristo a través de lentes con cada vez más resolución, pero también, con más riesgo de distorsión o añadidos posteriores. Es una buena forma de verlo, sí. El análisis final que presenta nuestra fuente subraya precisamente esa convergencia de testimonios a lo largo de varios siglos. La secuencia Ireneo, Eusebio, Liber Pontificalis, a pesar de las diferencias en género literario, propósito y fiabilidad histórica de cada fuente, proporciona, según esta perspectiva, una base sólida para afirmar la existencia histórica de Evaristo como obispo de Roma en la transición del siglo I al II.
Y más allá de la simple existencia, la combinación de estas fuentes sugiere que su pontificado fue recordado como significativo, particularmente en lo que respecta a la continuidad de la sucesión y, según la tradición posterior, a los primeros pasos en la organización estructural de la Iglesia en Roma. Y esto, más allá del puro interés por la historia antigua, tiene implicaciones claras para comprender cómo la propia Iglesia ha entendido y presentado sus orígenes, ¿no es así? Exactamente. El documento que estamos analizando presenta esta cadena de testimonios con una clara intencionalidad apologética, en el sentido de defensa razonada de una postura. Se considera una respuesta histórica sólida frente a quienes podrían argumentar que la idea de una sucesión episcopal continua desde los apóstoles, especialmente en Roma, es una construcción muy posterior, quizá medieval o incluso más tardía, creada para justificar el poder papal, digamos. La existencia de testimonios como los de Ireneo y Eusebio tan tempranos demuestra, según esta línea de argumentación, que la conciencia de una sucesión ordenada y la importancia de la sede romana existían desde los primeros siglos. Estos textos patrísticos se ven como evidencia de una memoria institucional temprana y de una estructura de liderazgo que se consideraba derivada directamente de los apóstoles. Permite, por tanto, entender mejor las bases históricas sobre las que se asientan ciertas afirmaciones doctrinales o eclesiológicas posteriores. Ver cómo la Iglesia primitiva no solo vivía su fe, sino que también reflexionaba sobre su propia historia, su estructura y la transmisión de la autoridad que consideraba legítima. Así es, nos muestra una Iglesia que desde muy temprano se preocupó por documentar su continuidad y legitimidad, precisamente porque se enfrentaba a desafíos internos, las herejías, y externos, el mundo pagano. La figura de Evaristo, tal como nos llega a través de estas fuentes, se convierte en un ejemplo concreto de ese proceso de autoconciencia histórica y de estructuración institucional en los albores del cristianismo. Es realmente fascinante observar cómo se construye y se transmite el conocimiento histórico a lo largo de los siglos, a través de fragmentos, listas, crónicas, biografías, cada una con su propio sesgo y propósito. Nos deja reflexionando sobre la naturaleza misma de la memoria histórica. Ciertamente. Y quizás una idea interesante para seguir explorando que surge directamente de este análisis es precisamente esa evolución de la información sobre una figura como Evaristo. Comenzamos con Ireneo, que simplemente lo incluye en una lista de sucesión como parte de un argumento teológico. 200 años después, Eusebio lo sitúa en un marco cronológico imperial, dándole una dimensión histórica más amplia, y otros 200 años más tarde, el Liber Pontificalis añade detalles biográficos, organizativos e incluso sobre su muerte, aunque aquí ya admitimos abiertamente una mezcla con la tradición y elementos posiblemente legendarios. Esta progresión plantea una pregunta fundamental para cualquier historiador del mundo antiguo. ¿Cómo podemos discernir, en figuras tan remotas, el núcleo histórico más probable de las capas de tradición, interpretación y embellecimiento que inevitablemente se van añadiendo con el paso del tiempo? ¿Dónde termina el registro y dónde empieza la construcción de la memoria? Es una cuestión clave, ¿no? No solo para Evaristo, sino para nuestra comprensión de todo el pasado lejano.